La profesora Gloria Cuenca, entre otras obras a lo largo de su trayectoria, otros abordajes de la realidad, ha escrito o publicado recientemente este libro, De regreso de la revolución. No se trata de la supuesta revolución bolivariana, en este caso se trata de una revisión histórica más profunda. Ella fue militante junto a su esposo, Adolfo Herrera, también profesor nuestro, por cierto, en la Universidad Central de Venezuela. Fueron militantes comunistas, activistas, simpatizantes de la lucha guerrillera, la lucha armada en los años 60 y 70. Sí, señor. Y uno se acuerda de aquellas canciones que decían, yo también soñé un mundo distinto y luché por una justicia social. Y bueno, y que a uno también le duele todo eso, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ese naufragio y los buenos se convirtieron en malos y los malos en buenos? Mira, la verdad es que yo me he sentido muy culpable de haber sido comunista, por eso escribí ese libro, ¿no? Porque lo único que me justifica es que era muy joven, apenas tenía 18 años cuando me incorporé a esa lucha. Pero efectivamente no fue que los malos se volvieron buenos y los buenos malos, sino que cuando yo dejo el Partido Comunista por la línea de paz democrática, visto que habían muerto unos queridísimos amigos míos en la lucha armada, no se me ocurrió otra idea sino meterme a maoísta. Y entonces pasé del Partido Comunista de Venezuela a los grupos de maoístas. Nunca hubo en Venezuela como tal, gracias a Dios, un partido comunista maoísta, sino lo que había eran grupos maoístas. Simpatizantes con el proceso chino. Sí, sí, y ahí pues estábamos Adolfo y yo de cabeza. Entonces, Adolfo había sido corresponsal de la agencia Xinhua de noticias durante 7 años, en el periodo que los chinos tenían extranjeros trabajando para la prensa. Y cuando fue la conferencia del mar, que fue en el primer gobierno de Caldera, vino una 72. Delegación, por ahí el 71-72, vino una primera delegación de chinos a Venezuela, entraron en contacto con nosotros, se quedaron asombrados de las dificultades que había para transmitir a China toda la información y entonces decidieron invitarnos a China. Bueno, cuando fuimos la primera vez a China estaba vivo Mao Zedong y aquello fue impresionante, pero el momento para mí dramático fue que Adolfo y yo queríamos retribuirles de alguna manera aquel gasto enorme que hicieron de llevarnos a nosotros dos y a nuestra hija mayor allá. Y entonces se nos ocurrió, vamos a decirles unas conferencias sobre el periodismo en América Latina, el periodismo en el capitalismo, el periodismo en Venezuela. Y a mí se me ocurre cuando empiezo a dar la conferencia decirles, ¿cómo definen ustedes un periodista aquí en la China popular? Ellos empiezan a hablar en mandarín y finalmente se para un periodista chino y dice, un periodista en China es un propagandista de la nueva ideología, el marxismo, el leninismo, pensamiento de Mao Zedong. Por supuesto, yo caí sentada en el asiento, aterrada de lo que él estaba diciendo. Entonces yo dije, ¿y el periodismo qué es? Una enorme campaña de propaganda para modificar el pensamiento de la gente. Bueno, yo salí de ahí traumatizada porque yo le dije a Adolfo, si gana el comunismo que nosotros estamos auspiciando, tenemos que dejar de ser comunistas y volvernos propagandistas de la nueva ideología. Entonces, pensamiento único. El pensamiento único y aquella cosa tremenda. Eso me impactó muchísimo. Un segundo elemento que me trastornó muchísimo fueron las mentiras, que hablamos un poco al principio de eso. La mentira se vuelve casi una política de Estado. Llegamos a la casa del presidente Mao, yo siguiendo la orientación del doctor Inocente Palacio, que en paz descanse, que me dijo, lea sobre China, porque si no después usted no va a entender nada. Yo me puse a leer biografías de Mao, historias de China, novelas sobre China. Cuando yo llego a la casa de Mao me encuentro que aparecen 2 esposas retratadas, y entonces yo le digo, cuando estamos tomando el té, porque uno hacía el recorrido, pues se sentaba a tomar té, ¿y por qué no? Pero se lo dije con toda ingenuidad, pero ¿por qué solo hay 2 esposas de Mao si se ha casado 4 veces? Eso fue como si yo hubiera tirado una bomba. ¿Eso fue en el Palacio de Gobierno? No, eso fue en la casa natal del presidente Mao en Changsha. Entonces, esos chinos parecían unos locos y entonces, no, eso no es verdad, de eso usted viene orientada por la publicación del Capitalismo y la Derecha, y le dije, no, les voy a citar mis 3 fuentes. Ana Luisa Strong, que era una periodista muy amiga del presidente Mao, a quien el presidente Mao le cuenta que él va a eliminar la vieja tradición de casar a los niños, que fue como lo casaron a él. Él lo casaron de 14 años.
Y a los 16 se murió la esposa y entonces fue viudo de 15 años. Imagínate tú, y tuvo hijos y todo en ese primer matrimonio. El segundo matrimonio es la que fusilaron los japoneses y el tercer matrimonio era el más dramático, de una famosa compañera comunista que se llamaba Guilin. Guilin, una vez que llegan allá a Yan'an, es repudiada por el presidente Mao. El Partido Comunista no le da a Mao permiso para casarse con Chanchín, la jefa de la banda de los cuatro, y entonces en aquel 6x8 que se forma allí, agarran a esta mujer y la meten en un psiquiátrico en Moscú. Y ahí pasa esa pobre señora 20 años hasta que muere Mao. Y eso es lo que hacen en las telenovelas mexicanas y venezolanas, el marido que quiere salir de la esposa. Con la diferencia. Imagínate tú, cuando yo vi al presidente Mao, esto es lo que ha hecho, me iba a morir. Sin contar con la hambruna, murieron millones de personas. Mira, por prácticas de... 100 millones de personas murieron, se volvieron antropófagos. Y ellos tenían una manera de que nadie supiera. Ellos, por ejemplo, te decían, yo quiero ir a Shanxi, decía uno. Entonces, no, esa es una zona que está cerrada, porque estamos haciendo grandes remodelaciones y te metían un montón de cuentos. Esa es una estructura creada para fomentar una realidad paralela. Sí, claro. Usted decía al comienzo que Venezuela es una sociedad moderna, más educada durante un tiempo, en comparación, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Cuba, que se inició un proceso desde un país más o menos rural, con poco roce. Hoy en día es más difícil para esta gente imponer ese pensamiento único. En Venezuela puede funcionar esa estrategia porque hasta ahora parece que les ha ido bien. Bueno, mira, hasta ahora lo que les fue bien fue la repartición de dinero, porque había demasiado dinero, estaban las misiones, le daban real a todo el mundo se transformó subió, hubo un ascenso social por la vía económica, que no por la vía intelectual ni cultural, todo lo contrario, y entonces eso los mantenía ellos en la cresta de la ola y ganaban dinero, ganaban las elecciones, pero ya eso se acabó. Se les acabó el dinero porque se lo robaron y lo tienen ahí en unas cajas, en unas cuentas extrañas en Suiza, en Andorra, en las Bermudas, etcétera, etcétera. Profesora, vamos a hablar al regreso de esta pausa del otro lado de esta historia. ¿Qué puede hacer la oposición y qué está haciendo en realidad? Si podría aprovechar o no este momento histórico. Conversamos con Gloria Cuenca, profesora universitaria, periodista, comunicóloga, doctora en ciencias políticas. Esto es Análisis Venezolano y regresaremos en breve con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Ven a descubrir el Paseo de las Artes, un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica.
Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com.